La voluntad de Dios. Muchas personas utilizan, cuando están en aprietos o cuando quieren algo, bueno, que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuán verdadera es esa sentencia? Primero yo tendría que preguntar, ¿por qué se espera en algún momento dado que se cumpla con la voluntad de Dios? ¿Es un sentimiento real o es un sentimiento conveniente? Muchas veces pedimos que se haga la voluntad de Dios porque tenemos un sentimiento así interno de que Dios nos va a favorecer. Entonces la voluntad de Dios siempre va a ser lo mejor para mí, pero lo mejor a nivel terrenal. ¿Ok? Si uno dice, no, que se haga la voluntad de Dios y hay un sentimiento de que eso me va a ser más conveniente, no quiero decir mejor que yo, pues estamos mal. Estamos utilizando el deseo de que se haga la voluntad de Dios equivocadamente. Repito, porque la voluntad de Dios, tenemos que terminarlo de entender, no necesariamente nos va a favorecer terrenalmente. ¿Que nos va a favorecer espiritualmente? Obviamente que sí, pero eso es lo que creemos la mayoría de las personas. Obviamente que no. ¿Okay? Lo que queremos es que Dios esté de buenas con nosotros para que nuestras cosas terrenales se cumplan. Y no necesariamente es así. Si una cosa terrenal que tú quieres ver cumplida en ti te va a alejar de Dios, pues definitivamente a Dios no le conviene que se te cumpla. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que tendríamos que evaluar. Cuando yo digo que se cumpla la voluntad de Dios, estoy esperando, sin decirlo, que me favorezca. Si es así, perdonen, es medio hipócrita. ¿Ok? Porque no estamos esperando la voluntad de Dios, sino estamos esperando lo que a mí me conviene terrenalmente, que espero que Dios me lo dé. No importa. Eso hay que analizarlo. Pero el trasfondo de pedir que se haga la voluntad de Dios es algo mucho más profundo. Vamos a ver cuándo de verdad se puede hacer en nosotros la voluntad de Dios, asumiendo que eso es lo mejor para nosotros. Cuando en la mayoría de las escrituras sagradas se establece un vínculo con Dios que es casi de esclavitud. Él es el Señor, por eso le decimos Señor. Y si tú a alguien le dices mi Señor, de alguna manera estás asumiendo que tú eres su esclavo. Es una relación de señorío, donde Dios es tu Señor, por lo tanto tú eres su esclavo. Y a muchos no les va a gustar eso, pero de alguna manera se logra entender, porque un esclavo no hace sino lo que su Señor le pide. ¿Ok? Y eso es cierto, eso debería ser cierto, porque si uno practica cualquier religión, ¿ok? En cualquier texto sagrado, el Señor, no voy a decir te manda, porque no tiene injerencia para mandar, tenemos libre albedrío, desafortunadamente. El Señor te invita a vivir de una manera dada, a comportarte de una manera dada. Y lo lógico, si practicas cualquier religión, es que tú acates. Si el Señor te dice que tú tienes que ser así, 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 pues tú lo haces. Si el Señor dice que tú no puedes hacer esto y esto y esto, pues no lo haces. ¿Ok? Eso es el señorío de Dios en nosotros. Entonces, la relación es de señorío. La relación correcta con Dios es de esclavitud. Nosotros los esclavos y Él es el Señor. Si esa relación la llevamos correctamente, pues la voluntad del Señor se hace sobre el esclavo. El esclavo no decide qué es lo que él quiere o no quiere, qué es lo que le va a pasar o qué no le va a pasar. Quien decide la vida del esclavo es su Señor. ¿Ok? Entonces, para que de verdad se haga la voluntad de Dios en nosotros,
¿Qué tiene que ocurrir? Que nosotros estamos viviendo en función de Dios. Que nosotros no vivimos en función nuestro. Que nosotros no vivimos en función de nuestros criterios, de nuestro razonamiento, de nuestras lógicas. No. ¿Ok? Porque si fuera un esclavo, lo mínimo que fuera es azotado. ¿Ok? Porque no se hace un esclavo, no hace su voluntad. Hace la voluntad del Señor. Un esclavo no tiene derecho sobre su vida. Quien tiene derecho sobre su vida es el Señor. Y si esto lo llevamos a una relación con Dios, pues es lógico que yo espere que en mi vida suceda la voluntad de Dios. Repito, para concluir, si yo quiero que eso ocurra, que en mi vida se haga su voluntad, como rezamos en el Padre Nuestro, yo tengo primero que vivir en función de Él. Yo no vivo en función mía. Yo no hago las cosas porque a mí me parecen. Yo no hago las cosas porque me conviene. Yo no hago las cosas porque me gustan. Yo hago las cosas porque Dios lo manda. No las cosas, mis conductas no son a criterio personal. Mis conductas deben ser a criterio de Dios, como un esclavo. Pero no, en la esclavitud se abolió. Estamos hablando de Dios y de ti. ¿Ok? No estamos hablando de nada en particular, de otra cosa en particular. Si tú no sientes que Dios es tu Señor, por lo tanto tú eres el esclavo de Dios, la espiritualidad habría que evaluarla. ¿Ok? Porque mínimamente Él, esa conciencia, esa energía, ese lo que sea, te creó. ¿Ok? Y lo mínimo que le debes es obediencia. Entonces, ese es un requisito indispensable para que de verdad podamos decir: Dios mío, hágase tu voluntad. Dios mío, que pase lo que tú quieres. Dios mío, que suceda lo que sea tu voluntad. Primero, tienes que ser esclavo de Dios. Cuando tú vivas, no por ti, sino por Dios, entonces le estarás dando autoridad a Dios para que haga su voluntad en ti. Dios le bendiga.